Vamos a empezar nuestra clase entonces. Vamos a ver otras metodologías. Tenemos la metodología ya trabajada de Jordi Cifra con sus 4 fases, pero vamos a ver ahora otras metodologías. Les voy a mostrar esquemas de autores que presentan una propuesta metodológica, es decir, una secuencia de pasos a seguir para trabajar los casos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar varias propuestas y después les voy a encargar la tarea. En función de esas propuestas, ustedes ven aquella que consideren más interesante y la resuelven. Entonces, tenemos una primera propuesta de Marston, ustedes ya la deben conocer, da nacimiento a lo que es la fórmula IACE, ¿no? Entonces, Marston, que tiene su libro Dirección de Relaciones Públicas, también lo deben conocer, el autor es conocido y argumenta muy bien la cuestión de las relaciones públicas. Entonces, él dice que para resolver casos en relaciones públicas, es decir, arreglar la relación entre las instituciones, empresas, organizaciones de cualquier tipo, en su relación con los públicos, deberíamos utilizar esta fórmula, la IACE, con su propuesta de 4 fases, ¿no? La fase de investigación, que es la fase inicial prácticamente referida por todos los autores, el relacionista público tiene que tomar conocimiento no solamente de la realidad, sino también del cliente, ¿no? Del cliente, de sus públicos y demás. Es decir, que tiene que estar bien empapado de todo lo que acontece, porque si no está bien empapado, no está en conocimiento, ¿cómo es que pretende proponer algo para resolver? ¿Cierto? Entonces, en la investigación tenemos el uso de las metodologías cualitativas, cuantitativas, de las técnicas que se remiten a estas metodologías, como las encuestas, entrevistas y demás. Creo que a esta altura ya de su formación, ustedes saben todo lo que comprende esta fase de investigación, ¿cierto? ¿O alguna pregunta sobre la fase de investigación? Pero podríamos resumir que esta fase de investigación nos remite a la búsqueda de información. Es decir, primero tenemos que trabajar en conseguir toda la información referente a eso que queremos resolver. Entonces, ese es un primer paso obligatorio. Tenemos después la segunda fase, que es la fase de la acción. Esa acción debe estar primero plasmada en papel. Es decir, acá nos remitimos a una fase de planificación. Hacemos nuestra planificación, ponemos nuestros objetivos, nuestras metas, podemos hacer una discriminación del problema como tal o como oportunidad, ¿no? Pero en la fase de acción, con el insumo de información que habíamos conseguido en la anterior fase, nos ponemos a escribir, ¿no? Siempre pensando en nuestros públicos. Todo lo que pongamos en la fase de acción, que corresponde a la planificación, debe remitirnos a las características, al perfil de los públicos, si no, no tiene sentido. Tenemos la fase de la comunicación, que ya es la fase de la implementación, ¿no? En la fase de la implementación ya consideramos también la puesta en marcha de todas nuestras estrategias, de todas nuestras tácticas, y entramos en contacto con los públicos. También tienen algunos requisitos, ¿no? Porque a veces hay que desplegar más recurso humano. De pronto yo puedo, como relacionista público, con mi equipo de colaboradores o yo sola, por mí misma, hacer un plan, hacer la planificación. Pero ya en la fase de la comunicación tengo que considerar el despliegue de otros recursos, ¿no? A veces los terciarizo, a veces tomo mano de otras áreas de la empresa para que me colaboren, etc. Y en la fase de evaluación vuelvo a las metodologías para utilizar técnicas que me permitan evaluar los resultados, ¿no? Además está decir que la fase de evaluación se debe hacer de manera permanente para ir ajustando
aquellas falencias o aquellas dificultades que encontremos en cada una de las fases. Entonces, Marston refiere estas 4 fases básicas para resolver proyectos de relaciones públicas. Vuelvo a decir que cuando pensamos en relaciones públicas, inmediatamente se instala en nuestra mente esa relación, organización y públicos. Eso es lo que tenemos que trabajar. Esos públicos pueden ser N, ¿no? Pueden ser públicos comunitarios, públicos como clientes internos o colaboradores, accionistas, proveedores, etcétera, etcétera. ¿Qué preguntas tienen de este modelo? Ninguna. Quedó clarito, ¿no ven? Es más, ya lo habíamos trabajado en otras asignaturas también. Tenemos una siguiente propuesta. Todas estas propuestas, por si acaso, están en el libro Cómo planear las relaciones públicas de Dante Washington Illescas. ¿Cómo planear las relaciones públicas? El autor es Dante Washington Illescas. ¿Ya? Él es un autor argentino que trabaja con casos de relaciones públicas y con metodologías propias y de otra autoría. Por eso tiene un apartado en su libro donde dice cómo planifican otros autores las relaciones públicas. Entonces de ahí yo les he escogido algunas, las que son menos complicadas en esta primera parte, para ir viendo cómo es la secuencia de pasos que utilizan otra gente que hace relaciones públicas. Después vamos a entrar a modelitos un poco más complicados, ya que se meten incluso a trabajar la estructura organizacional, ¿no? O sea, no trabajan desde su departamento solamente, sino que implica otro tipo de decisiones y demás, y van a trabajar con otras áreas. Pero vamos paso a paso. Entonces tenemos acá a Edward Bernays. ¿Recuerdan quién es Bernays para nosotros? El padre de las relaciones públicas. El padre de las relaciones públicas. Modernas. En el campo, pero de lo académico, de lo teórico y demás, ¿no? Porque Ivy Lee es en el campo de lo práctico, ¿cierto? Entonces, él también nos plasma una secuencia de pasos para resolver problemas que se den en esta relación organización-público. Primero, él dice que debemos fijarnos en los recursos humanos, físicos y medios de información disponibles. Es decir, fijarnos en lo que la empresa tiene. Y este punto me parece interesante porque a veces hay planes que salen solamente de nuestra cabeza, que son muy ambiciosos, bastante creativos y demás, cosa que está bien, ¿no? Pero que no responden a la situación de la empresa en cuanto a la disponibilidad de recursos. Y se quedan ahí. O sea, son programas, planes interesantes, pero que si no tienen esta garantía de que van a poder ser viabilizados por la falta de recursos, se quedan en el papel. Entonces él dice, fijémonos primero desde adentro. ¿Qué es lo que tenemos? Elaboremos un presupuesto. Ustedes saben que cuando uno elabora el presupuesto, tiene que incluir todo. Gastos fijos, gastos variables, etc. Lo que gastamos y lo que no gastamos, lo que nos viene por patrocinio y lo que nosotros compramos, etc. Todo tiene que estar. Entonces, cuando hacemos el presupuesto, estamos como tomando una radiografía de los recursos que tenemos, ¿no? Y del dinero del que podemos disponer. Entonces, él dice cálculo de los recursos humanos. ¿Puedo hacerlo yo sola? Todos estos programas que estoy proponiendo, ¿los puedo resolver? Ah, no, necesito 20 personas. Ah, entonces esas 20 personas
van a significar una erogación de dinero, ¿cierto? ¿Qué medios de información tengo? Yo como empresa, ¿de qué medios dispongo? Si es un evento hacia afuera, no sé, tengo redes sociales, tengo páginas, tengo etcétera. ¿Qué tengo? Si no tengo nada y contrato a otra persona o terciorizo ese servicio de gestión de medios o de gestión de redes, también es una salida de dinero, ¿cierto? Después de ver esto, que nos dice como empresa nuestras debilidades y nuestras fortalezas, obviamente en nuestra área, vamos a investigar el tema, ¿no? Por eso dice conocimiento acabado del tema. Si no tenemos nada, él sugiere no empezar con proyectos de investigación, ni con proyectos de resolución de casos, ni proyectos de relaciones públicas, ¿no? Hasta tener los recursos. Es decir, él hace una pausa. Primero nos aboquemos a conseguir eso que queremos utilizar y después entremos. Si no, va a ser inútil la planificación. Bueno, ese punto también es discutible. Pero ¿qué opinión les merece eso? Primero conseguimos y después nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Tiene razón o no tiene razón? Sí, porque no podemos plantear algo de lo que no sabemos que necesita quizás la empresa, ¿no? Así es. Y en un ejemplo casero y bastante pequeño y hasta folclórico, por decirlo, si queremos nosotros planificar nuestro cumpleaños, no podemos hacerlo a ciegas, ¿no? ¿Cuánto de dinero tengo? Como familia, como persona. No, tengo solamente 1.000 bolivianos. En función a eso, veré si es factible planificar mi cumpleaños. Si no, de pronto lo dejaré y ahorraré hasta el año, hasta que tenga más recursos, hasta que tenga 15.000 bolivianos. A esos 15.000 bolivianos ya me dan luz verde para planificar mi cumpleaños. Si no, mejor no lo hago porque va a ser un arreglo, entre comillas, o una solución incompleta, nada satisfactoria. Puedo hacer mi cumpleaños, pero no voy a quedar satisfecha porque no es lo que yo quería, etc. ¿no? Entonces, tiene nomás un argumento que es válido. Cuando hemos resuelto esto, vamos a conocer el tema o problema que queremos resolver. Obviamente todo esto en el contexto organizacional, ¿no? Recogemos los datos y codificamos los datos. Una cosa es recoger datos y otra cosa es procesar los datos. A veces pensamos que la investigación simplemente es echar a andar encuestas. No, esa es la parte, entre comillas, bruta, ¿no? La información que nos traen las encuestas necesita ser procesada. Esa información se va a convertir en un insumo para la toma de decisiones. Entonces no podemos hacer nada simplemente haciendo llenar encuestas o haciendo entrevistas. Tenemos que procesar esa información, en algunos casos vaciar esos datos, etc. Hay todo un procedimiento vinculado a las metodologías que utilizamos, ¿cierto? Si utilizamos encuestas, si utilizamos entrevistas, etc. Una vez tenemos quemada esta etapa de investigación, porque acá nos están remitiendo, con otras palabras, a la investigación, ¿cierto? Determinamos los objetivos. Cuando determinamos los objetivos, ya estos objetivos no son de investigación, son de planificación, son de propuesta, de proyecto, de qué logros queremos alcanzar en este proyecto para resolver determinada situación. Es la determinación de objetivos. Y como nos decía también Jordi Cifra, podríamos utilizar objetivos de impacto, objetivos de producción, objetivos que que impliquen un incremento en el conocimiento, que favorezcan determinadas actitudes, determinados comportamientos, etc. No puede haber proyecto sin objetivos.
sería un despropósito, porque el objetivo se coloca como mi norte a alcanzar. Si no tengo ese norte, ¿hacia dónde voy a caminar? ¿No? Entonces, el objetivo es requisito indispensable en todas las propuestas. Sí o sí, mis propuestas, mis proyectos deben tener objetivos, ¿no? Tenemos aquí todo el despliegue de la implementación, ya la ejecución de todas las tácticas y demás, con base en el estudio del público. Esto es muy importante, o sea, todo lo que yo haga en materia de comunicación debe estar remitido a mi público. Si no, no tiene sentido. Por eso les decía que no se puede planificar por planificar. No puedo utilizar ya algunas tácticas solamente porque me gustan a mí como relacionista público. No, todas tienen que ser direccionadas, efectivas en cuanto al uso que le den los públicos. Y finalmente voy a hacer un armado del programa o campaña, incluyendo cronogramas, incluyendo presupuestos, incluyendo todo, ¿no? Incluyendo un plan de medios, dependiendo cuáles sean nuestros objetivos. Vamos a sintetizar todo eso en un programa o campaña para presentarlo y que me lo acepten y que yo lo pueda implementar. En otras palabras, está diciendo básicamente lo mismo. Investigar, planificar, comunicar y evaluar. ¿Cierto? Edward Bernays, como pionero, como padre teórico de las relaciones públicas, él da un principio que es el principio de que todo esté predeterminado. Él lo llama el hecho predeterminado. ¿Qué quiere decir? Que hasta el mínimo detalle en relaciones públicas debe estar planificado con anterioridad, determinado con anterioridad. Por eso utiliza el término de predeterminado. Antes de, tiene que estar evaluado, planificado, antes de, ¿no? No pueden haber errores. Obviamente hay imprevistos, ¿no? Pero no pueden haber errores de cálculo en nuestro programa. ¿Qué preguntas tienen de este modelo? Vamos a otro modelo, que es de un teórico también del área, Raymond Simon. Él también nos indica algunos pasos que deben ser considerados en la resolución de casos vistos en nuestra área, en nuestro ámbito práctico, ¿no? Es decir, organización en su relación con los públicos. Aquí tenemos un estudio preliminar, que es una fase de investigación. Ya sabemos que debemos investigar no solo al cliente, no solo a los públicos, sino las características del tema o problema que queramos resolver, ¿cierto? La definición de los problemas. En la definición de los problemas podemos remitirnos a lo que nos dice Jordi Cifra. Ver si es un problema como tal, una necesidad, una carencia, una falencia, una dificultad, o si es una oportunidad. Y en función a eso, daré lugar a proyectos proactivos o a proyectos reactivos, ¿no? Los proyectos proactivos se anticipan, ¿no? Y lo utilizan como una ventaja competitiva. Los reactivos se remiten a resolver problemas. ¿Qué problemas estamos queriendo resolver? Esta parte es bien importante porque a veces no entendemos lo que se nos pide resolver y orientamos nuestras respuestas por otros lados. Entonces, exactamente qué debo resolver. Eso tengo que tenerlo claro. Establecimiento de metas y objetivos. No podemos
trabajar en proyectos de relaciones públicas, obviando este punto. Definición de la audiencia, lo que yo les había pedido en el examen también, ¿no? Perfil hacia audiencia. ¿Quién es? Audiencia lo podemos utilizar como sinónimo de stakeholders, como sinónimo de targets, como sinónimo de públicos objetivo, etc. ¿A quién tenemos que llegar? ¿Quién es nuestra audiencia? Sabemos que en relaciones públicas no trabajamos con audiencias masivas, trabajamos con audiencias específicas. Por eso es que los consideramos como públicos, ¿no? No los consideramos como una masa, sino como públicos, como grupos de interés que tienen contacto con nosotros como organización, que participan de lo que nosotros les ofrecemos y que en algún momento tienen poder de decisión respecto de nuestras acciones, ¿no? Entonces, ¿quién es nuestra audiencia? Establecimiento del tema o del proyecto. ¿Qué es lo que quiero hacer? Frente a esto, frente a esta definición de problemas, ¿no? Que puede ser, no sé, un problema de falta de fidelización de los clientes, ¿no? O de desmotivación de los colaboradores. ¿Qué proyecto quiero llevar adelante? ¿Cómo voy a dar respuesta? Voy a implementar un proyecto de motivación. O voy a implementar lo que dicen las políticas de incentivos de la empresa, etc. ¿Cuál es mi respuesta? Aquí ya iniciamos la acción, implementamos nuestro proyecto, ¿no? Remitiéndonos a tácticas de comunicación. Tenemos dos grupos grandes de tácticas de comunicación, controladas y no controladas, ¿no? Y en función a eso, una batería infinita de medios de comunicación, de herramientas de comunicación, de formas de comunicación, etc. El universo es abundante en ese tema, ¿no? Aquí entra ya mucho la creatividad. Por eso dice tácticas de elección del momento oportuno. Ahí ya pide criterio. Tengo estas 100 tácticas, estos 100 medios de comunicación, etcétera, etcétera. Por decir, ¿cuál utilizo y por qué? La implementación entonces y la evaluación. La evaluación, como siempre hemos dicho, debe ser compañía durante todo el proceso y nos debe permitir la evaluación final para relacionar el cumplimiento de los objetivos. Entonces, fíjense, es otra manera de resolver problemas. Sin embargo, aunque hay algunos detalles en los pasos, todos versan sobre lo ya dicho. Investigación, planificación, comunicación y evaluación, ¿no? A ver, avancemos unita más antes de que se agote el tiempo. Tenemos a Cutlip y Center, también teóricos de las relaciones públicas, que nos indican su secuencia de pasos a seguir a la hora de resolver casos. Tenemos la investigación de los hechos, primera fase de investigación obligatoria, ¿no? Pero nosotros sabemos que cuando investigamos los hechos, también investigamos a los públicos implicados en esos hechos y también investigamos la participación de la organización en esos hechos. Porque cuando estamos diciendo investigación de los hechos, estamos refiriendo un hecho que atinge tanto a la organización como a sus públicos. Es decir, no vamos a investigar el hecho aislado. ¿Está bien? Definición de los públicos, perfilamiento de los públicos, será un solo público, serán más públicos. Hay una constelación de públicos alrededor de nuestra organización, a quienes nos dirigimos. Concurrencia de ideales y objetivos. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿No? Acá ya estoy hablando de mi proyecto, ¿no? No estoy hablando de objetivos de investigación, sino estoy hablando de objetivos del proyecto. Estrategias y tácticas. ¿Qué estrategias voy a utilizar para dirigirme a ese público y resolver
problema que me preocupa, qué tácticas, establecer un orden cronológico en mi planificación, que todo esté ordenado. Esto es bien importante, créanme. La planificación debe venderse sola y se vende sola cuando está bien organizada, hablando del documento en sí, ¿no? Entonces hay dos cuestiones siempre que nos fijamos en los documentos, que es la cuestión de forma, cómo está organizada, cómo está presentada, y la de fondo, que ya sea eso del contenido, ¿no? De mis objetivos, mis estrategias, mis tácticas, etc. Aquí tenemos la comunicación. Podemos establecer también, cuando hacemos la implementación, ya instrumentos de control. Y finalmente la evaluación. Entonces, tenemos también ahí varios pasitos que nos ayudan a resolver un problema surgido entre la organización y públicos. Tenemos la propuesta metodológica de Francisco Risuto, y él nos remite a la fórmula IACE, ¿no? Solo que ya la acción la llama planificación. ¿No? Las investigaciones de forma abierta a todos, clientes internos, externos, todos los implicados. La planificación como tal, la planificación siempre va con la formulación de metas, objetivos, estrategias, tácticas, etcétera, ¿no? Presupuesto, calendario y demás. Tenemos un autor que lo vamos a ver después, pero que les adelanto un poquito, que dice que la planificación debería sí o sí tener meta, objetivo, estrategia, táctica, presupuesto y cronograma o calendario, ¿ya? Esos pasos deberían estar en toda planificación, partiendo de metas y objetivos, finalizando en su calendario. Es decir, en papel planifico todo, lo que quiero alcanzar, los recursos que tengo, lo que quiero gastar, cuándo lo quiero ejecutar, etc. Y en la comunicación ya es la implementación de todo lo declarado en la fase de planificación, ¿no? Y como les digo, la fase de implementación o comunicación en muchos casos incluye el despliegue y consideración de otros recursos. Y la evaluación, que es compañía eterna durante el proceso para ajustar, y al final, de manera exhaustiva, para medir cuánto cumplimos de eso que nos habíamos propuesto. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? ¿Alguna pregunta? Listen, ¿Sí? cuando usted nos dé el caso, nosotros podemos elegir el que creamos que mejor se adecue, digamos, según el caso, o usted nos va a decir que utilicemos tal modelo, digamos. Había pensado en... Bueno, primero pensé en que ustedes elijan, pero después pienso que todas van a elegir esta fórmula, ¿no? La del IACE. Entonces, me gustaría direccionarlo para que al azar, no sé, unas apliquen una metodología, otras apliquen otra, y así podamos ver en algo también las diferencias, ¿no? Claro. Ya, Y sí, adelante. ¿hay alguno que sea, o sea, considerado mejor que otro? Porque, o sea, tiene sus similitudes, pero no sé, tengo esa duda. En realidad no. Lo que sí hay es recomendados para diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, no sé si conocen a este autor que se llama Dennis Wilcox. Él tiene un libro que es Relaciones Públicas Aplicadas, se llama su libro.
es bastante didáctico porque él dice, separa en ámbitos prácticos, por rubros de las relaciones públicas, ¿no ve? Ámbito práctico de las relaciones públicas, instituciones públicas, por decir algo. Ámbito práctico, número 2, instituciones bancarias. Número 3, instituciones educativas. Y así va haciendo su libro por ámbitos. Entonces, él sugiere aplicar tal metodología en ese ámbito. Pero, como les digo, es sugerencia nomás, ¿no? Él dice si tienen un problema que sea desarrollado en un hospital, las características de los hospitales y de los públicos son estos, los indicadores que se deben medir son estos, porque si estamos hablando de hospital, obviamente no estamos hablando de un rubro comercial, ¿no? Aunque el hospital sea privado, los clientes tienen otra característica, se miden otras cosas, ¿no? No puedo medir la calidad como tal solamente, sino también acompañada de la calidad va la calidez y otras cosas. Entonces él dice, resuelvan sus problemas en un hospital utilizando estas metodologías. Pero no las señalan como buenas o malas, ¿no? O como las mejores, porque obviamente uno tiene que ver en la práctica si funcionan o no funcionan, ¿no? Además, como ustedes ven, y tristemente se puede decir, todas estas cuestiones que les estamos compartiendo son metodologías foráneas, venidas de otros contextos. De pronto, en nuestro contexto real, considerando nuestra cultura, el tipo de gente que somos, de pronto no den resultados o necesiten hacerse ajustes. ¿Cierto? Claro. Pero vamos a ir viendo nosotros una serie de metodologías de tal manera que ustedes tengan un abanico así abundante. Me gustaría que al menos ustedes conozcan las propuestas metodológicas en el tema de casuística, es decir, de resolución de casos prácticos de al menos 20 autores. Entonces ustedes pueden sacar sus conclusiones, hacer un híbrido, aumentar, hacer sus propias propuestas y demás. Vamos a dejar la sesión y nos damos unos 5 minutitos y volvemos a ingresar con el mismo link, ¿les parece? Sí, Lisa. Muy bien.